¿Qué tal si te dijera que detrás de las joyas brillantes, mansiones extensas y armarios de diseñador se esconde un mundo de facturas impagas, demandas y ruina financiera? Desde la asombrosa bancarrota de $20 millones de Sonja Morgan hasta el imperio en dificultades de Lisa Vanderpump durante la pandemia, aquí hay 25 Real Housewives que no pueden permitirse sus vidas lujosas. 1. Nene Leakes. Una vez, Nene Leakes fue la estrella intocable de las Real Housewives de Atlanta. Ella exudaba poder, las mansiones brillaban bajo el sol, su risa resonaba en habitaciones adornadas con terciopelo, y su personalidad recubierta de diamantes deslumbraba a millones. Ella era la reina de su propio imperio resplandeciente, pero a puertas cerradas las sombras se desplegaban. Silenciosos e implacables, los problemas financieros comenzaron a consumir su mundo. Impuestos no pagados se cernían como fantasmas no invitados. Las deudas acumuladas amenazaban con derrumbar su trono cuidadosamente construido. Peor aún, el costo emocional de la larga y dolorosa batalla de su esposo Greg contra el cáncer pesaba enormemente. La superficie glamorosa comenzó a agrietarse. Las cámaras mostraban su confianza, su mordaz, ingenio y su encanto innegable. Pero la fama es una espada de doble filo. Fuera de cámara, la opulencia era solo una máscara, frágil. Bajo las luchas del mundo real, el costo de mantener su imperio se volvió insoportable. Cuando Nene se alejó de su escenario más grande, la fuente de sus ingresos desapareció. La lección de la historia de Nene es tan aguda como su persona en pantalla. La riqueza en la televisión de realidad es una actuación. El brillo esconde la verdad. A pesar de toda su valentía y glamour, la presión de mantener las apariencias resultó asfixiante. La fama exigía más de lo que Nene podía dar. La imagen de lujo intocable se convirtió en una pesada carga, una que se rompió bajo su propio peso. 2. Lisa Vanderpump. La vida de Lisa Vanderpump parecía un cuento de hadas. Su extensa finca, Villa Rosa, era un mundo por sí mismo. Rosas rosadas, fuentes y cisnes deslizándose sobre aguas tranquilas. Sus restaurantes vibraban con vida. La luz de las velas parpadeaba, las copas tintineaban y las multitudes elegantes brindaban bajo su atenta mirada. Era el lujo encarnado. Luego vino la tormenta. La pandemia golpeó el imperio de Lisa como una ola imparable. Restaurantes que antes prosperaban quedaron en silencio. Se despidió a empleados. Detrás de puertas cerradas, los rumores de sueldos impagos se convirtieron en demandas. La fachada impecable comenzó a desmoronarse. El nombre de Lisa, antes sinónimo de éxito, ahora cargaba con una sombra. Su imperio, construido sobre la perfección, tambaleaba. La fortuna que parecía interminable mostraba sus grietas. A pesar de toda la grandeza de las mansiones rosas y el champán que fluía, Lisa enfrentó una verdad que pocos vieron venir. La riqueza es frágil y la fama no promete estabilidad. Las luchas de Lisa desnudaron las capas de su historia. Detrás de las rosas había riesgo. Detrás del imperio había pérdidas. Su historia sirve como un escalofriante recordatorio. El lujo no es invencible. Cuando el mundo cambia, incluso los imperios más brillantes pueden caer. Teresa Giudice vivía como una reina, mansiones resplandecientes, fiestas deslumbrantes y moda de diseñador en cada esquina. Su vida era un espectáculo. Los fanáticos adoraban su exceso. Observaban con asombro mientras ella ascendía cada vez más alto, disfrutando de su éxito resplandeciente. Pero las ilusiones son frágiles. En 2009 aparecieron las grietas. Teresa y su esposo Joe se declararon en bancarrota. Las cifras eran asombrosas. Las deudas superaban los $10 millones. Lo que siguió fue un torbellino de tribunales, cargos por fraude y estafas. La caída de gracia de Teresa se convirtió en un espectáculo que acaparó titulares. La estrella de la realidad que una vez gobernó palacios de mármol, ahora se encontraba tras las rejas. Su tiempo cumplido fue un giro sobrio. El propio encarcelamiento de Joe, seguido por su deportación a Italia, agregó otra capa de dolor a un mundo ya en ruinas. La historia de Teresa es un relato de advertencia. El estilo de vida lujoso que exhibía con tanta audacia tuvo un costo imposible. Tacones de diseñador sobre pisos de mármol se convirtieron en símbolos de una dura verdad. La extravagancia sin control invita a la ruina. El brillo, el glamour, la ilusión, todo se vino abajo. Kandi Burruss. Kandi Burruss era la ama de casa que parecía inquebrantable. Su éxito se construyó sobre oro. Canciones exitosas, inversiones inteligentes y negocios que florecían como flores hacia adelante. Ella no era solo... Ella era. A diferencia de muchos de sus compañeros, Kandi parecía tenerlo todo bajo control, pero incluso las mentes más agudas enfrentan tormentas. Restaurantes fallidos e inversiones amargas le recordaron a Kandi una verdad amarga. El éxito viene con riesgos. No todos los planes funcionan.
no todas las movidas dan resultado. Para una mujer tan hábil para equilibrar ambición y riqueza, los reveses fueron humillantes. Sin embargo, la historia de Candy es diferente. Ella eligió la honestidad. Desnudó las capas de sus luchas para que todos las vieran. Habló abiertamente sobre las pérdidas y las lecciones, mostrando que incluso los más fuertes pueden tropezar. Pero lo que la distingue es su resiliencia, su capacidad de adaptarse, aprender y seguir adelante. La vida de Candy es un recordatorio de que la riqueza exige vigilancia. El lujo tiene un precio. Incluso cuando el éxito parece seguro, el equilibrio puede cambiar en un instante. Erika Jayne. La vida de Erika Jayne era un sueño. Jets privados cortaban las nubes, los armarios desbordaban de vestidos de alta costura y joyas brillantes adornaban cada uno de sus pasos. Ella era la encarnación del lujo intocable. La caída fue explosiva. El esposo separado de Erika, Tom Girardi, fue acusado de robar más de $15 millones a víctimas vulnerables. El escándalo sacudió los titulares. Las acusaciones señalaban el lujoso estilo de vida de Erika, afirmando que fue financiado con dinero robado. Los diamantes, los jets privados, todo fue objeto de escrutinio. El imperio de Erika se desmoronó bajo la luz del juicio público. Las demandas la rodearon como buitres, exigiendo respuestas. Una vez admirada por su extravagancia, se convirtió en un símbolo de sospecha. Su máscara glamorosa cayó, revelando la oscuridad debajo. Su historia es una advertencia escalofriante. La riqueza construida sobre terreno inestable eventualmente colapsará. No importa cuán deslumbrante sea la fachada, la verdad encuentra la manera de salir a la luz. Para Erika, el costo de su vida dorada fue mucho mayor de lo que cualquiera imaginó. 6. Portia Williams. La riqueza era algo que Portia Williams conocía bien. Una vez casada con un jugador de la NFL, flotaba por la vida en los suaves cojines del lujo. Pero cuando su matrimonio terminó, la ilusión se desvaneció. Quedó sin nada, sin propiedades, sin pensión alimenticia. Sin riquezas, Portia enfrentó la dura realidad de comenzar de nuevo. Su determinación para reconstruir la llevó al emprendimiento, lanzando negocios en belleza y entretenimiento. El ascenso fue rápido. Aunque luchó por volver a la estabilidad financiera, su inclinación por la opulencia nunca se desvaneció. Coches de lujo, ropa de diseñador y escapadas tropicales mantenían vivos los rumores. ¿Cómo estaba financiando todo eso? La historia de Portia refleja la de tantas amas de casa. Las apariencias se convirtieron tanto en armadura como en carga. Vivir para las cámaras significaba caminar por una línea peligrosa, una vida proyectada en luces brillantes, incluso mientras las sombras se cernían tras bambalinas. 7. Kim Solchak-Biermann. La atención envolvía a Kim Solchak-Biermann en exceso. Pelucas personalizadas que brillaban como oro hilado. Kim Solchak-Biermann. Lewin, un recibo de Target, sin pagar, de $2,000. Una sombra de sueños mucho más oscuros. Para el año 2024, la desesperación financiera de Kim aumentó a medida que los impuestos impagos superaron $1 millón y las paredes de su mansión de $4 millones amenazaron con colapsar bajo el peso de la ejecución hipotecaria. Su mundo se desmoronó aún más en el divorcio. Croy Biermann, su expareja, culpó a las brillantes mesas de los casinos, donde Kim supuestamente apostó más de lo que podría ganar. Sin ningún salvavidas, recurrió a vender sus símbolos de lujo, bolsos con nombres de diseñador y pelucas que alguna vez llevó como corona. Incluso sus sueños de cuidado de la piel, un negocio destinado a salvarla, vacilaba como el parpadeo de una vela agonizante. La tragedia de Kim refleja los peligros de una vida dedicada a perseguir apariencias. El exceso se transforma en una espiral descendente hasta que la realidad atraviesa la ilusión. Bajo las pelucas y el brillo yace una advertencia. La riqueza sin sabiduría es solo una sombra pasajera. Vicki Gunvalson, la autoproclamada OG del OC, Vicki Gunvalson se erigió como un símbolo de ambición y poder. Construyó un imperio de seguros, una fortaleza de éxito. Pero incluso las fortalezas tienen grietas. Su caída no vino solo del exceso derrochador, sino de la confianza mal colocada. El amor, o lo que parecía ser amor, resultó ser su perdición. Brooke Sayers, un hombre que fingió estar enfermo, la agotó tanto emocional como financieramente. Préstamos grandes, dados con esperanza y fe, nunca fueron devueltos, dejando a Vicki sola para soportar el peso de la traición. Disputas legales pronto se sumaron a sus cargas. Vacaciones, casas de lujo
y las demandas de su imagen estiraron sus finanzas al límite. Cada compra era un eslabón dorado en la cadena que la ataba a la ilusión. Su negocio de seguros ofrecía estabilidad, pero ningún imperio es inmune al peso de las apariencias. 9. Heather Dubrow. Para Heather Dubrow, la riqueza era tanto un escudo como una prisión. Su Dubrow Chateau, de 22,000 pies cuadrados, brillaba como un monumento al éxito, pero su esplendor ocultaba la tensión que traía. Una mansión digna de la realeza impone un costo que pocos pueden sostener. Para Heather y su esposo, el Dr. Terry Dubrow, la perfección tuvo un precio inimaginable. La producción de demandas de fraude comenzó a surgir. Sisema, susurimas, esplenaces, lo que quis, se ha convertido. Un monumento no al éxito, sino al sacrificio. La historia de Heather sirve como un recordatorio sombrío. Incluso los ricos pueden tambalearse al borde del colapso cuando la perfección exige más de lo que la realidad puede ofrecer. El costo de mantener la ilusión se vuelve más pesado con cada día que pasa, amenazando con arrastrar incluso a los más fuertes hacia la sombra. 10. Camille Grammer. Para Camille Grammer, la fortuna llegó como una ola gigante después de su divorcio del actor Kelsey Grammer, un acuerdo que prometía seguridad, una vida de lujo interminable. La riqueza, antes vasta, comenzó a erosionarse. Las mansiones pesaban con impuestos sin atender. Las batallas legales arañaron sus arcas. Vacaciones, ropa de diseñador y estilos de vida más allá de toda medida devoraron en silencio lo que quedaba de su fortuna. La historia que cuenta Camille es de fragilidad. La riqueza puede desaparecer tan rápidamente como llega. Camille aprendió demasiado tarde que las riquezas no pueden sostenerse por sí solas. Sin manos cuidadosas para retenerlas, se escurren como arena entre los dedos, dejando solo ecos de lo que una vez fue. Su historia es una advertencia. Las fortunas inesperadas no pueden durar cuando se gastan en la ilusión de una opulencia interminable. Incluso en Beverly Hills, la riqueza tiene sus límites. 11. Cherry Whitfield. El mayor sueño de Cherry Whitfield, Chateau Cherry, se erige tanto como triunfo como tragedia. La mansión, una extensa visión de grandeza, se convirtió en una prisión de construcción inacabada y deudas crecientes. Contratistas, sin pago y enfurecidos, presentaron demandas que empañaron su imponente belleza. Los rumores de problemas de liquidez se hicieron más fuertes con cada retraso, cada esquina incompleta. Las raíces de sus luchas eran profundas. Un divorcio del astro de la NFL, Bob Whitfield, le quitó la seguridad de la que una vez dependió. La manutención infantil impaga agravó la tensión, obligando a Cherry a luchar por sobrevivir. Se aferró a su imagen, su mansión, su lugar dentro del deslumbrante mundo de la televisión de realidad, incluso cuando ese lugar costaba más de lo que podía dar. La historia de Cherry refleja el lado oscuro de la aspiración, un sueño que se vuelve demasiado pesado para sostener. Su casa, que se suponía simbolizaba el éxito, en cambio, se convirtió en un monumento a los peligros de perseguir lo que no se puede sostener. Una vez flotando en una nube de antigua riqueza, Sonia Morgan vivía una vida de privilegio. Muitos de sus leos con la directa de J. P. Morgan, escosados en la ciudad de Nueva York, se erguía como un relicto de sus días de gloria. Pero como todos los relictos, Asaru requirió más que sentimientos para sostenerlo. En 2010, el mundo de Sonia se desmoronó. Un acuerdo cinematográfico fallido la dejó con deudas incalculables, un fallo de $7 millones, el primer golpe en un colapso que reveló casi 20 millones adeudados. La bancarrota se convirtió en su única salida. Sin embargo, la casa adosada, un símbolo de su pasado, persistía como ambos, santuario y carga. Se aferró a la redención, líneas de moda, apariciones públicas, un valiente intento de levantarse de nuevo. Sin embargo, Luchas, su servicio señor. es el recordatorio más La claro. fortuna es frágil y las apariencias engañan. Debajo de la encantadora sonrisa de Sonia se esconde una lucha contra la ruina. Una batalla que muchos en su mundo conocen muy bien. Tamra Judge, una figura destacada de las Real Housewives de Orange County, Tamra Judge alguna vez vivió una vida de deslumbrante lujo, con una vasta casa, vacaciones extravagantes y el brillo que la televisión de realidad exige. Sin embargo, bajo la superficie su mundo se estaba desmoronando. Tras un amargo divorcio de Simon Barney, Tamra se encontró atrapada en un mar de batallas legales y finanzas menguantes. El precio de separar vidas era más que emocional. La dejó luchando por mantener a sus hijos, una madre soltera obligada a enfrentar una realidad despojada de diamantes y marcas de diseñador.
Aferrándose a la esperanza, Tamara buscó la salvación en los negocios. Cut Fitness, un gimnasio que abrió junto a su esposo, Eddie Judge, parecía prometer un nuevo comienzo. Por un breve momento, funcionó. Los clientes vinieron, la esperanza titiló y las cámaras siguieron sus esfuerzos por levantarse de nuevo. Pero en el año 2023, Cut Fitness cerró sus puertas y con su último respiro se fue otra parte de la red de seguridad financiera de Tamara. Para Tamara, el revés fue público. Sus luchas quedaron al descubierto tanto para los fans como para los críticos. Su historia no es solo suya, es la historia de un sueño que se desmorona, de los costos brutales de los fracasos empresariales y las relaciones quebradas. Detrás del brillo de la televisión de realidad, la historia de Tamara resuena con una verdad más oscura, la fragilidad de la riqueza y la carga de mantener las apariencias en un mundo que demanda perfección. Jacqueline Loretta. En las amas de Casas Reales de Nueva Jersey, Jacqueline Loretta era la personificación del exceso. Fiestas deslumbrantes, guardarropas impresionantes y una mansión valorada en casi $3 millones pintaban su vida con tonos de riqueza y privilegio. Pero debajo del brillo, las paredes comenzaban a agrietarse. Para 2013, esas paredes se derrumbaron. Un aviso de ejecución hipotecaria sirvió como prueba. Su hogar extravagante, que alguna vez fue el escenario de sus vidas opulentas, fue tomado cuando los pagos de la hipoteca quedaron en silencio. En el centro del caos estaba Signature Apparel, una empresa de ropa dirigida por el esposo de Jacqueline, Chris. Lo que una vez parecía una empresa prometedora se convirtió en ruina, dejándolos ahogados en demandas de bancarrota por millones. El gusto de Jacqueline por el lujo solo magnificó la tensión, reuniones costosas, indulgencias de diseñadores y una necesidad incesante de presentar una vida intocada por las luchas. Sin embargo, la realidad acechaba y la pareja ya no podía detener el tiempo. Obligada a reducir su estilo de vida, Jacqueline se enfrentó a una verdad sobria. La ilusión del lujo es frágil. Su historia es una advertencia susurrada a todos los que escuchan sobre lo rápido que una vida construida sobre el exceso puede desmoronarse en polvo y cómo el precio de las apariencias a menudo excede el equilibrio del alma. Yolanda Hadid. Una vez el rostro dorado del glamour de Beverly Hills, Yolanda Hadid vio su imperio opacarse bajo el peso de la enfermedad y el divorcio. Casada con el productor musical David Foster, su vida parecía dorada. Mansiones bañadas por el sol, galas extravagantes y el suave murmullo de la opulencia. Pero cuando el matrimonio se fracturó, también lo hizo la vida que había construido. El acuerdo de divorcio fue una venda, no una curar. Simultáneamente, Yolanda libraba una guerra silenciosa contra la enfermedad de Lyme, un enemigo invisible que le robaba la salud y la energía para trabajar. A medida que las facturas médicas aumentaban y los ingresos disminuían, las paredes del privilegio comenzaron a cerrarse. Obligada a vender sus lujosas propiedades, Yolanda cambió el lujo por algo más sencillo, una casa más pequeña, una vida más tranquila. Sin embargo, en el ascenso de su hija, Yolanda encontró un propósito. Como la fuerza guía detrás de las meteóricas carreras de modelaje de Gigi y Bella Hadid, permaneció ligada al mundo glamuroso que una vez gobernó. El viaje de Yolanda sirve como un recordatorio contundente de cuán rápidamente pueden cambiar las fortunas, de cómo la salud, el desamor y las circunstancias pueden borrar incluso las vidas más grandiosas. Para ella, la supervivencia se convirtió en un testimonio de resiliencia y la fortaleza para reconstruir entre las cenizas. Dorit y P.K. Kemsley. Los Kemsley vivían como la realeza en Beverly Hills, cada uno de sus movimientos definido por la opulencia. Dorit, vestida con trajes de diseño, y P.K., un hombre de inversiones audaces, crearon una imagen de riqueza ilimitada en The Real Housewives of Beverly Hills, mansiones valoradas en millones, vacaciones que brillaban como joyas y una vida que parecía intocable. Sin embargo, todo era humo o espejismos. Para el año 2024, la verdad salió a la luz. Su mansión de $7 millones entró en ejecución hipotecaria, resultado de meses de hipotecas impagas. Informes de deudas fiscales asombrosas, cercanas a $1 millón, expusieron la tensión financiera detrás de la deslumbrante fachada. Demandas, pagos atrasados y rumores de separación profundizaron las grietas, dejando a Dorit y P.K. aferrándose a una ilusión que se desmoronaba en tiempo real. Para los Kemsley, la presión de mantener las apariencias era implacable. Su historia revela la línea peligrosa entre el lujo y la ruina, cuán fácilmente la riqueza se convierte en una jaula y qué rápido puede desvanecerse en la búsqueda de admiración. La vida en The Real Housewives of Orange County brillaba como oro para Gretchen Rossi, pero gran parte de ello era un brillo prestado. Su relación con Slade Smiley, un hombre cargado de deudas asombrosas de manutención infantil, se convirtió en un pararrayos para el escrutinio.
La pregunta siempre era la misma. ¿Cómo podían mantener su imagen lujosa cuando acechaba la agitación financiera? Para mantenerse a flote, Gretchen se apoyó mucho en su fama de reality TV. Líneas de belleza, patrocinios y emprendimientos se convirtieron en sus salvavidas. Sin embargo, con cada esfuerzo por mantener el sueño, la verdad se hacía más evidente. La fachada se estaba desmoronando. La fama por sí sola no era suficiente para mantener el lujo. La historia de Gretchen es una advertencia grabada en el mundo de las estrellas de reality. Expone el costo de pretender, de perseguir la riqueza, no por seguridad, pero para las apariencias. Para Gretchen, la ilusión tuvo un precio, recordando a todos los que miran que incluso el foco más brillante puede proyectar la sombra más oscura. 18. Brandi Glanville. Al entrar a las verdaderas amas de casa de Beverly Hills, Brandi Glanville no era una mujer de riqueza, sino alguien navegando sus aristas afiladas. Un divorcio de Eddie Cibrian la dejó vulnerable, su vida financiera un frágil equilibrio entre la manutención del cónyuge y la supervivencia. Mientras sus compañeras de elenco mostraban mansiones y coches de lujo, la realidad de Brandi era marcadamente diferente. Ella alquilaba casas, conducía autos que llevaban el peso de los años. Sin embargo, la presión de mantenerse al día, con las vidas deslumbrantes a su alrededor, era implacable. Detrás de las cámaras, la lucha de Brandi era cruda y real. Una madre tratando de construir una vida para sus hijos con medios limitados, mientras el mundo observaba cada uno de sus movimientos. La historia de Brandi se destaca por su honestidad. No se escondió detrás de riquezas prestadas ni pretensiones. En cambio, reveló la verdad que muchos ocultan. El precio del lujo puede ser demasiado alto. Para Brandi, sobrevivir no se trataba de igualar la vida de otros, sino de encontrar fuerza en la suya propia. Una vez celebrada como la gran dama de Potomac, Karen Huger vivió en la opulencia, vestidos resplandecientes, galas llenas de estrellas y una mansión digna de la realeza. Para quienes miraban desde fuera, su mundo parecía intocable. Sin embargo, bajo el lujo, se acumulaban nubes de tormenta. Se dio a conocer la noticia de que Karen y su esposo Ray debían $5 millones en impuestos atrasados. La ilusión de su interminable riqueza se quebró como vidrio roto. La extensa casa que ella mostró con tanto orgullo se convirtió en un símbolo de imprudencia financiera. La grandeza ahora estaba manchada con susurros de deuda, humillación y acusaciones de vivir mucho más allá de sus posibilidades. Karen luchó por preservar su imagen impecable cada momento bajo la implacable mirada pública. Sin embargo, su historia revela una verdad sombría. Cuando el lujo se crea para exhibición, puede desmoronarse más rápido de lo que se elevó. Su camino hacia adelante fue lento, pero constante. Con desafío y determinación, Karen enfrentó los crecientes desafíos de frente. Su historia sigue siendo un recordatorio de que vivir solo para la imagen puede acarrear un costo brutal, uno que deja incluso a la gran dama vulnerable. 20. Aviva Drescher. En las deslumbrantes calles de Nueva York, Aviva Drescher parecía flotar por encima de la realidad. Tenía el aspecto aguda, pulida y adornada con un lujo discreto. Sin embargo, las grietas en su fachada se volvieron innegables. Las deudas fiscales se avecinaban, las demandas se acumularon. Detrás de las cámaras, sus finanzas comenzaron a caer en el caos. Aunque sus agudas disputas a menudo robaban la atención, una historia más oscura hervía debajo. La necesidad de Aviva de mantener las apariencias, de proyectar un estilo de vida que superaba su alcance, se convirtió en su silenciosa perdición. Lujosas casas, vestuarios caros y eventos de la alta sociedad ocultaban la dura realidad de que su estilo de vida era una frágil ilusión. Su historia refleja un tema recurrente entre las mujeres. La presión interminable de mantener una fachada glamurosa a menudo lleva a la ruina. La caída financiera de Aviva es un aviso. La riqueza puede brillar intensamente, pero desaparece rápidamente cuando se construye sobre nada más que imagen. 21. Mary Cosby. Viviendo en un lujo dorado, Mary Cosby de Salt Lake City tenía una fortuna que venía acompañada de susurros de algo más oscuro. Su riqueza estaba ligada a la controvertida herencia de la iglesia de su difunta abuela. Vestidos de diseñador, casas lujosas y vacaciones extravagantes fluían como agua. Sin embargo, surgieron preguntas sobre el costo de todo esto. Antiguos feligreses acusaron a Mary de explotar su fe para mantener su deslumbrante estilo de vida. Los susurros se hicieron más fuertes. Acusaciones de mala gestión y explotación pintaron su riqueza en sombras. Para el mundo mostraba sus riquezas, pero para aquellos que miraban más de cerca, su fortuna parecía desvanecerse. La iglesia que una vez fue un fundamento de fe, ahora se erguía como un símbolo de escándalo. La historia de Mary revela las oscuras profundidades de mantener una ilusión de grandeza.
Cuando la riqueza se construye sobre cimientos inestables, rara vez perdura. De hecho, su historia nos recuerda que incluso el esplendor santificado puede tener un alto 20. precio. Alexa. Deslizándose por el condado de Orange con la pose de alguien nacido para el lujo, Alexis Bellino presentaba una imagen definida por la fe y la opulencia. Sin embargo, los problemas acechaban tras puertas cerradas. Su mansión de $1 millón, un símbolo de estatus y esplendor, entró en ejecución hipotecaria cuando las deudas impagas superaron la fachada. Las paredes de su hogar opulento, que ella y su entonces esposo habían invertido millones, ocultaba grietas que ninguna renovación podía reparar. Mientras Alexis vestía su fe como una armadura, no fue suficiente para protegerla de las realidades del gasto excesivo y la mala gestión. Su experiencia pinta un cuadro contundente. La riqueza, cuando se extiende más allá de sus límites, eventualmente colapsa. En la interminable búsqueda de estatus, la historia de Alexis se convirtió en un recordatorio sombrío de los peligros de vivir para las apariencias en lugar de la realidad. 23. Kelly Dodd. Llegando a la pantalla con un toque dramático, Kelly Dodd vivía una vida bañada en riqueza. Vacaciones brillantes, casas lujosas y vestuarios de diseñador hacían que su imagen brillara, pero era una ilusión sostenida por hilos deshilachados. Los acuerdos de divorcio y los pagos de pensión alimenticia financiaban silenciosamente su estilo de vida, una red de seguridad frágil en la que se apoyó demasiado. Debajo de su agudo ingenio y personalidad audaz surgieron tensiones financieras, aparecieron deudas de tarjetas de crédito, se acumularon honorarios legales no pagados y su comportamiento impredecible alejó acuerdos de marca que podrían haber salvado su fortuna en decadencia. Sin flujos de ingresos constantes, su mundo comenzó a colapsar bajo su propio peso. La historia de Kelly es un recordatorio de que la riqueza temporal no puede sostener una vida construida sobre la extravagancia. Cuando los ingresos se agotan, la ilusión de opulencia se desvanece, dejando solo los ecos de lo que una vez fue. 4. Jen Shah. De todas las historias, ninguna es más oscura que la de Jen Shah. En Salt Lake City, apareció en las pantallas y con ropa de diseñador de pies a cabeza, viviendo una vida tan lujosa que parecía intocable. Pero en 2021, la verdad salió a la luz. Su imperio no estaba construido sobre la riqueza, sino sobre el engaño. Jen fue arrestada y acusada de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Sus víctimas, los ancianos y vulnerables, presa de sus planes, las joyas deslumbrantes, las casas extensas, las vacaciones de lujo, todo fue financiado por medios ilegales. En el año 2023, Jen comenzó su sentencia en prisión. Su historia es un escalofriante recordatorio de las consecuencias de perseguir una ilusión demasiado lejos. Cuando la riqueza se construye sobre la corrupción, la caída no solo es pública, sino catastrófica, dejando vidas destrozadas a su despertar. 25. Lynn Curtin. En el condado de Orange, la actitud despreocupada de Lynn Curtin ocultaba un doloroso. Mientras sus coprotagonistas ostentaban mansiones y coches de lujo, Lynn luchaba por mantener a flote a su familia. Los registros judiciales revelaron un hecho desconcertante. Tenía menos de $100 a su nombre. El desalojo de su familia, un momento transmitido para que millones lo vieran, marcó su punto más bajo. Sin embargo, incluso mientras las paredes de su mundo financiero se desmoronaban, Lynn seguía gastando sin cesar en apariencias, cirugía plástica, artículos de diseñador, e intenta encajar en un estilo de vida que no podía permitirse. Su historia es quizás la más impactante de todas. El peso de mantenerse al día con el mundo adinerado que la rodeaba se volvió insoportable. Al final, la fachada glamurosa se desvaneció, dejando atrás una dura verdad. Las apariencias pueden deslumbrar, pero nunca pueden reemplazar la verdadera estabilidad.